la lectura del libro 11. Vamos a la mitad del libro 11. Así que es un libro precioso, hermoso realmente. Y pues cuando menos aquí el equipo lo hemos disfrutado. Así es. Espero que ustedes también. Y pues sigamos para poder avanzar y poder tener un poco más de tiempo para comentar. Claro A que ver, sí. Elmi. Sí, empezamos con la lectura 1173 de marzo 24 de 1914. La humanidad de Jesús es limitada, mientras su voluntad es interminable. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús porque no venía aún, y viniendo me ha dicho: Hija mía, mi voluntad esconde en sí a mi misma humanidad. He aquí por qué, hablándote de mi voluntad, alguna vez te escondo mi humanidad y te sientes rodeada de luz. Oyes la voz y no me ves, porque mi voluntad la absorbe en sí, pues ésta tiene sus límites, mientras que mi voluntad es eterna y sin límites. Perdón, esto es una queja constante de Luisa, el que a veces Jesús se le oculta, no lo ve. Y conforme va avanzando el tiempo, esos periodos de esos lapsos en que él no se deja ver van siendo mayores. Todo tiene una explicación muy lógica para el reino de la divina voluntad. En algunas ocasiones le dice que es porque quiere castigar, y si se presenta con ella, ella le va a impedir el castigo porque toma los sufrimientos de toda la humanidad y se los presenta. Y entonces eso mitiga la justicia divina. Pero sobre todo, esto último que acaba de leer Alejandro, que es perfecto. La humanidad de Jesús es que la palabra menor es un poquito como rara, ¿no? Sí, o sea, sí. como que implica Sí, como bajo, algo menos, sí. menos valor. Y no es exactamente eso, sino la divina voluntad es la que hizo que el Verbo eterno tomara carne, se hiciera carne. La divina voluntad es el motor de Dios, es la que decidió, vamos a decirlo de esta manera, la encarnación del Verbo. Es la que mantiene a esa humanidad que sea como quieran, pero es creada. Por lo tanto, es menor que la divinidad, porque la divinidad es increada. La humanidad de Jesús es finita, bueno, limitada, Sí. y la divinidad es ilimitada. Entonces, la humanidad, la naturaleza humana del Verbo eterno es menor que la divinidad. Ujú. El punto final de este vivir en la divina voluntad es fundirnos en esta voluntad, y en ella encontraremos a la humanidad de Jesús y encontraremos todo lo que Dios tiene. Por lo tanto, Jesús va acostumbrando a Luisa a la ausencia de su presencia sensible, porque Luisa estaba muy apegada a esa realidad. Entonces tiene que irle despegando eso, porque inclusive su presencia sensible le sirve de estorbo para vivir en la divina voluntad. Esto es, Sí. de verdad, es algo que debemos tomar en cuenta. Si la presencia sensible de Jesús sirve de estorbo para lanzarse de lleno en la divina voluntad, ¿qué será todo lo que nosotros tenemos? No. ¿Qué será? Muchísimo. Sí, pues, me puse a pensar en unos papás, por ejemplo, que educan al niño y le van poniendo su voluntad que ellos creen que es la mejor, y la van poniendo, hasta que ya se supone que el niño ya sería dueño de esa voluntad, de lo que los padres quieren para él. Y en la adolescencia tiene que separarse y empezar a manejarse ya él solo. Digo, aparentemente con la voluntad de los papás, no es exacto, ¿no? O sea, como que sería un ir soltando a Luisa un poquito, pero
pero ya con la voluntad, con la voluntad de los padres. bueno, de Jesús ya. Bueno, sí, Padre. en Luisa, no, pero en el ejemplo que pones se me hace muy fácil entenderlo. Los padres, ¿qué intentan con el hijo? Darle lo mejor. Ajá. ¿Y qué es lo mejor? Lo que ellos, Lo que Lo ellos que ellos piensan. consideran que es lo mejor. Por lo tanto, le van dando al hijo, de acuerdo a su propio criterio, lo mejor que tienen. Y lo mejor que tienen sería su propia persona. Pero eso para el ser humano le está vedado. No podemos darnos en totalidad. Sin embargo, podemos irlos acostumbrando a tipo de ropa, tipo de comida, tipo de diversión, tipo de escuela, tipo de amistades, en fin, le vamos dando de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Llegará el momento cuando el hijo tenga ya su plenitud de edad, que él decidirá hacia dónde marche. Podrá adquirir todo lo de los padres, sí, pero ahora manejado desde él, desde su individualidad, ¿no? Puede ser que rechace algo, o rechace mucho, o rechace todo, pero también desde su propia individualidad. Pero se me hace muy práctico este ejemplo porque en la mente de los padres está darles lo mejor. Sí. En la mente del hijo está aceptar lo que quiere él, y mucho lo va a tomar como imposición, y mucho lo va a tomar como algo que es nocivo para él. Nunca toma en cuenta que los padres se lo están dando por amor. Sí. Eso es algo que es importante. El padre y la madre le están dando aquello por amor, no por odio, no por tenerlos o juzgado. No por imposición nada más. Sino porque quieren darle lo mejor. Lo mismo es Dios. Dios nos quiere dar lo mejor de Él, nos quiere dar su vida. Pero nosotros somos los que vamos separando y vamos escogiendo cada uno por su cuenta, ¿no? Pero es bonito esto, es muy, no sé cómo decirlo, es muy demostrativo de lo que Dios nos ama, de cómo nos toma y de lo que realmente quiere de cada uno, ¿no? No, y él sí nos da su persona y ya lo que nos da ya no nos lo quitamos porque ya es lo perfecto. Así es. En efecto, mi humanidad estando en la tierra no ocupó todos los lugares, todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Y a donde no pudo ella llegar, suplió y llegó mi voluntad interminable. Y cuando encuentro las almas que en todo viven de mi querer, suplen a mi humanidad, a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias y hasta a los sufrimientos, porque viviendo en ellas mi querer, yo me sirvo de ellas como me serví de mi humanidad. ¿Qué cosa fue mi humanidad sino un órgano de mi voluntad? Y tales son quienes hacen mi voluntad. Este es también un punto muy interesante. La humanidad de Jesús tenía una voluntad humana libre, igual que la nuestra, si no, no sería verdadero hombre. Pero en él se conjuntó perfectamente la voluntad humana con la voluntad divina y se hizo una fusión perfecta para cómo se debe actuar cuando se vive en este medio. Así que esa humanidad que no podía abarcar a Dios en su totalidad por ser limitada, pero desde su naturaleza divina, la naturaleza divina le comunicaba lo que era necesario comunicarle para poder actuar, interactuar aquí. Por eso es que de repente hay frases en Jesús que como que lo sacan a uno de un poquito de balance, ¿no? No puedo desde mi humanidad, pero mi divinidad no cree conveniente hacerlo, por eso no me lo comunica y no puedo.
ni yo lo sé. Cuando le preguntan que cuándo sería el tiempo en que se va a establecer ya el reino, ¿no? Digo, eso ni yo lo sé. Y no, y también cuando dice que crecía en sabiduría. Y o sea, o sea, la humanidad tiene ¿cómo diríamos? Las limitaciones de nuestra humanidad, pero con esa fusión de la divinidad le comunica todo lo que ella contiene y ahora la humanidad interactúa con lo que la divinidad le da, pero siendo una misma persona. Sí, me imagino que eso sucede porque Jesús entra a vivir en el tiempo, ¿no? Y para poder vivir en el tiempo, pues sería esa la regla, Así es. de no tener todo todo en eterno, presente, ¿no? Sí, todo ahí en Y aparte, o sea, como modelo nuestro, porque Él es nuestro modelo, Él se tiene que limitar a tiempo y espacio. ¿Sí? Claro, cuando la divinidad lo quiere, lo manifiesta. Pero la divinidad se mantuvo prácticamente toda su vida dentro de los límites establecidos por ella misma para la materia física. Y ahora entendemos por qué la humanidad de Jesús puede servir como un estorbo para llegar a vivir plenamente en la divinidad, en la divina voluntad, por el apego. La divina voluntad no la vemos. A Jesús, Luisa sí lo veía. La divina voluntad, o sea, no tengo esa comunicación directa, pero con Jesús sí. Sin embargo, ese intercambio es lo que me hace apegarme a la parte sensible y como no despreciar, pero poner en segundo término la parte que no veo, la parte que nada más es por fe y que quizá no es todavía el momento en que Luisa sentía a lo vivo la divina voluntad obrante en ella. Sí. Ahorita que habló de la humanidad creada de Jesús, me imagino que no fue creado con libre albedrío, porque no puedes decidir no estar con Dios, porque es la humanidad de Dios. No, él es Dios. Sí, es que sí, no, claro, pero él es Dios aparte. Sí, pero su humanidad es perfecto hombre. Hay una parte en María Valtorta que es muy interesante porque él dice que él no pecó porque no quiso pecar. No quiso pecar. Y creo que esto es muy obvio, porque si realmente su humanidad no hubiera podido escoger entre lo malo o lo bueno, no hubiera sido verdadero hombre. Sin embargo, en él lo que priva es esa fusión con la divinidad, de la cual no se separa porque no quiere separarse. ¿Sí? Eso de no quiere separarse, pues también nos suena como raro siendo Dios mismo. Pero, de alguna manera, Él nos está diciendo, no quise salirme, no quise pecar. Sí, porque también tiene que demostrarnos que sí se puede vivir así. Así es. Y así nos lo demuestra, ¿no? Así es. Siendo verdadero hombre. Aunque era verdad, bueno, aunque verdadero Dios. ¿no? Es verdadero Dios, verdadero hombre. Es un misterio. Sí. Un misterio que realmente a veces cuando trata uno de profundizar es tremendo porque se pierde uno mucho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo los invito a que reflexionemos en esto. Si es verdadero hombre, tuvo que tener forzosamente tentaciones. ¿Sí? Sí. Y eso también en María Valtorta, un día está hablando con Judas Iscariote, y están hablando de los desmanes de Judas. Y entonces Judas le empieza a desviar la plática hacia el deseo, hacia la mujer. Y entonces Judas le dice, oye, ¿y qué tú nunca has tenido deseo? La respuesta de Jesús es perfecta. Dice, Judas, tengo 30 años.
¿Qué le dijo? Sí, claro. Por supuesto, Por supuesto. por Ujú. supuesto que sí. Ujú. Pero eso no me ha movido, no me ha Ujú. movido. Y si leemos la carta a los Hebreos, ahí nos dice que Jesús tomó sobre de sí todas las culpas, los sufrimientos de los hombres y tuvo que sufrir todo lo que los hombres llegan a sufrir en su interior. Por lo tanto, tuvo que sufrir las tentaciones que sufrimos nosotros para poder vencerlas desde su voluntad humana unida a la voluntad divina. O sea, ese imponerse la voluntad humana, montar a la voluntad divina sobre de ella y decir no a las pasiones humanas. Si no hubiera sido así, no hubiera podido rehacernos. Hubiera quizá podido lograr el perdón, pero no el rehacernos. Porque el rehacernos implica el volver a hacer todo lo que nosotros hemos hecho mal y hacerlo, pero hacerlo desde su voluntad humana, unida a la voluntad divina, por propia voluntad y dejar el acto hecho perfecto. Y así sí puedo decir que me está rehaciendo. De otra manera, no. Muy En bien, fin, sí. es No, muy interesante profundo. esto, Sí. este tema. Ujú. Sigan pensando un poco, de veras, vale la pena. Sí. Bueno, vamos a la siguiente lectura, doctor. ¿Sí? Es la 1174 de abril 5 de 1914. Todo lo que se hace en la voluntad de Dios se vuelve luz. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver dentro de una inmensidad de luz, y yo nadaba en esa luz, así que me la sentía correr en los oídos, en los ojos, en la boca, en todo. Y entonces Jesús me dijo: Hija mía, quien hace mi voluntad, si obra, la obra se vuelve luz. Si habla, si piensa, si desea, si camina, etc., las palabras, los pensamientos, los deseos, los pasos, se cambian todos en luz, pero luz tomada de mi sol. Así que mi voluntad atrae con tanta fuerza a quien hace mi querer, que lo hace girar siempre en torno a esta luz, y a medida que gira, más luz toma, luz que la tiene como raptada en mí. Luz. Luz. Es el ejemplo que Jesús usa mucho para comparar a la divinidad y Porque todo Él lo es que la luz. divinidad Claro. hace. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad, o sea, todos sus actos, se convierten en luz. ¿Por qué? Porque son actos producidos por la divina voluntad. Y esto me lleva a un simple pensamiento. La primera vez que Dios habla en el Génesis es Fiat Lux, hágase la luz. Sí. Hay un poco de escrito antes de ese Fiat Lux, o sea, un párrafo, en donde dice que Dios había creado en el principio el cielo y la tierra, pero que todo era un desorden y que el Espíritu de Dios se aleteaba sobre las aguas. Ojo con esto, porque si ese es el principio del Génesis, quiere decir que el Espíritu Santo ya estaba, que a veces tratamos de poner al Espíritu Santo como luz, ¿sí? Y no es esa luz a la que se refiere el Fiat Lux. El Fiat Lux viene posterior a ese párrafo. ¿A qué se referirá Fiat Lux? Hágase la luz. No es a la luz material. No. La luz material es creada al cuarto día Claro. de la creación. Entonces tampoco podemos hablar de estrellas, de soles. ¿A qué luz se referirá? Pues no es que realmente se haga, pero ¿no se está refiriendo al verbo eterno? El verbo eterno, cuando San Juan lo describe en el prólogo, él dice que era la luz del mundo, que la luz vino al mundo y las tinieblas no lo recibieron.
O sea, San Juan identifica a Jesús con la luz. Con la luz. Ujú. Curioso, simplemente es pensamientos dispersos, no tenemos nada en concreto, pero estamos hablando, ese hágase la luz, no corresponde a la creación y no corresponde al Espíritu Santo. Ujú. ¿A quién corresponde? Lo dejamos Doctor. abierto. Sí, va. Muy bien, doctor. Ujú. Bueno, pues seguimos con la siguiente lectura, doctor, que es la 1175 de abril Sí, esta 10. fue muy cortita, Muy pero cortita, muy pero muy sustanciosa. sustanciosa sobre la luz. Así es. ¿Algún otro pasaje? Ahorita me estaba yo recordando. Y creo que Jesús mismo se define como luz. Sí. O sea, no recuerdo ahorita las palabras, pero así se define. Y algo que también es muy, no sé, entra dentro de este contexto. La transfiguración de Jesús en el monte, ¿se acuerdan? Es en luz. Ujú. O sea, de repente es mucha luz que sale de él. Así que otro dato más. Claro. Y por último, nada más como cosas así. Ujú. Nos dice Jesús en los escritos de Luisa que la luz prestó la materia para la creación. Ujú. Tómenlo Sí, pues otro como misterio. sea, o sea, Claro. simplemente Ujú. la luz prestó la Ujú. materia para la creación. Y resulta que San Pablo nos dice, refiriéndose a Jesús, que Él es el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, que fueron creadas por Él, para Él y en Él. Nos dice que en Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos. Tomado así todo en conjunto, parecen cosas separadas, vamos a juntarlas, y que tenemos una simple conjetura, o sea, la luz presta la materia para la creación. El fiat lux fue la primera palabra de Dios. No es la primera obra de Dios, porque ya había creado la materia, Ujú. ¿sí? Pero pone la luz, pone el fiat lux, y luego empieza la creación. Y San Pablo nos va definiendo que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Él es el primero. Por lo tanto, de Él pudo haber salido todo lo demás. Y también en la divina voluntad, Toda la él se mano. define como la luz divina, ¿no? Como Así la es. luz divina. Ujú. Y es Ujú. él usa mucho la luz para definir Ujú. tanto a la divinidad como las obras de la divinidad. Ujú. O sea, ese tema de la luz es muy, muy complejo, pero algún día nos meteremos a investigar más Claro sobre que esto. sí. Sí, dice que ahorita es la generación de los hijos de la luz. Los algo hijos así. de la luz También también. es. Ujú. Ese es otro punto Otro punto, interesante. sí. Así es. Dos generaciones, la generación de los hijos de las tinieblas y la generación de los hijos de la luz. A los hijos de las tinieblas nada más vino a salvarlos. A los hijos a la generación de la luz viene a darles su propia vida para convertirlos también en luz. Luz. Ujú. Bueno, Muy bien. yo creo que fue suficiente. Sí, va. Muy bien. Ahora sí continuamos con la siguiente Sí, por lectura. favor. Es la 1175 de abril 10 de 1914. El centro de Jesús en la tierra es el alma que hace su voluntad. La divina voluntad es reposo perpetuo. Esta mañana, mi siempre amable Jesús ha venido crucificado y me participaba sus penas, y me ha atraído hacia él en el mar de su pasión, tanto que casi paso a paso la seguía. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendía? Es tanto que no sé por dónde empezar. Diré solo que al verle arrancar la corona de espinas, las espinas mismas obstruían el paso a la sangre y no la dejaban salir del todo. Pero al arrancarle la corona de espinas, esa sangre ha brotado fuera por aquellas heridas y le chorreaba a grandes ríos sobre el rostro,
sobre los cabellos y después descendía por toda la persona de Jesús. Y Jesús, Hija, estas espinas que me atraviesan la cabeza pincharán el orgullo, la soberbia, las llagas más ocultas de las almas, para hacerles salir fuera el pus que contienen. Y las espinas tintas en mi sangre las sanarán y les restituirán la corona que el pecado les había quitado. luego Jesús me hacía pasar a otros momentos de la pasión, pero yo me sentía traspasar el corazón al verlo sufrir tanto. Y él casi para consolarme continuó hablando de su santo querer. Hija mía, mi centro sobre la tierra es el alma que hace mi voluntad. Mira, el sol sobre la tierra expande su luz por todas partes, pero él tiene su centro. Yo en el cielo soy vida de cada uno de los bienaventurados, pero tengo mi centro, mi trono. Así en la tierra me encuentro por todas partes, pero mi centro, el lugar donde erijo mi trono para reinar, mis carismas, mis complacencias, mis triunfos y mi mismo corazón palpitante, todo yo mismo, se encuentra todo como en su propio centro, en el alma que hace mi santísima voluntad. Tan fundida está conmigo esa alma, que se hace inseparable de mí, y toda mi sabiduría y mi potencia no saben encontrar medios cómo separarse mínimamente de ella. A ver, son muchas cosas, pero esto último es muy, muy llamativo, ¿no? Si un alma vive en la divina voluntad, la divina voluntad que es vida de Jesús, no puede separarse de él. Y si esa misma voluntad es vida de la criatura se vuelve inseparable de Jesús. No podría haber una separación, ni aunque Jesús lo quisiera. O sea, hay cosas que Dios, suena raro, pero que Dios no puede hacer. Y Dios no se podría apartar del alma que vive en su voluntad, porque Dios no podría separarse de su voluntad. Vamos a suponer que ahorita Alejandro vive en la divina voluntad. Tiene él la divina voluntad como vida. Y una suposición que llegara Jesús y le dijera, ¿sabes qué, Alejandro? Ya no te aguanto. Ya no te aguanto. Entonces hazme favor de salirte de mi voluntad. ¿Qué harías? Pues me salgo y estoy en su voluntad. ¿No? Exacto. Si es obediente y dice, sí, Señor, me salgo, Jesús va a decir, me ganó. Me ganó. Sí. Ahí. Aquí el punto es interesante porque esta pregunta, generalmente las personas contestan decir, no, Señor, pero ¿por qué? No me salgo. O sea, y se ponen como en contra de la voluntad de Dios y eso es retomar su propia voluntad y salirse automáticamente de ella. Pero esto que dijo Alejandro es exacto. Sí, Señor, me salgo. Y en ese momento ya se volvió a meter. Sí. Por lo tanto, no hay forma de que Jesús pudiera separarse de aquella alma y no hay forma de que el alma se pudiera separar de Jesús. Y tampoco hay forma de que se enoje con alguien que vive en su voluntad. No, porque es su propia voluntad y lo que hace el alma es lo que él hace. Claro. Lo que quiere el alma es lo que él quiere. Y así que es de veras interesante, ¿no? Sí. Se puede decir que ya están en común acuerdo en todo, ¿no? Es un decirlo así, ¿no? Están en común acuerdo y en una fusión Una total fusión. de vida. Es una sola vida y así que ese es el destino eterno de todos aquellos que quieran llegar a vivir en esta voluntad. Después ha continuado. El amor tiene sus ansias, sus deseos, sus ardores, sus inquietudes. Mi voluntad es reposo perpetuo. ¿Y sabes por qué? Porque el amor contiene
el principio, el medio y el fin de la obra. Por lo tanto, para llegar al fin se suscitan las ansias, las inquietudes, y en estas mucho de humano se mezcla y de imperfecciones. Y si no se unen paso a paso mi voluntad y el amor, pobre amor, ¿cómo queda deshonrado? Aún en las obras más grandes y más santas. En cambio, mi voluntad obra en un acto simple, dando el alma toda la actitud de la obra a mi voluntad. Y mientras mi voluntad obra, el alma reposa. Por lo tanto, no obrando el alma sino mi voluntad en ella, no hay ansias ni inquietudes y está libre de cualquier imperfección. Esto también yo creo que hay que explicarlo un poquito. Cuando las obras, cuando tienen un principio, un intervalo, un medio, como le llama Jesús, y un final, toda obra implica una ansia. Una ansia por empezar, una preocupación por llevarla a cabo y una ansia por terminar y que termine bien. Cuando es continuo, no tenemos ese movimiento, ¿no? ¿Cómo lo podríamos comparar en nuestra vida? Cuando nosotros queremos hacer una obra externa, generalmente tiene un principio, que es la idea, el iniciar la práctica de esa, todo un intervalo de tiempo, dependiendo de la obra, que puede ser corto o largo, hasta que se realiza y se ve cumplida. Todo este tiempo implica trabajo, implica estar continuamente atento, implica no sé, el ansia de querer terminar, la incertidumbre de si terminará bien o no. La divina voluntad es eterna. Entonces la divina voluntad se mantiene en un mismo plano. Y en el momento en que la divina voluntad se hace cargo de un alma, o sea, toma las riendas de un alma, cualquier acto de esa alma ya no tiene principio, Ni fin. ya no tiene un intermedio y un fin. Porque yo puedo empezar a decir ahorita te amo en la divina voluntad, pero este te amo no empieza el día de hoy, ahorita, a esta hora, sino empieza cuando la divina voluntad empieza a obrar. ¿Cuándo? Desde toda la eternidad. No tiene un intermedio, porque no es una obra que se lleve a cabo para terminarla, sino es vida. Entonces no tiene final, porque va a durar hasta que la divina voluntad dure. Por lo tanto, una obra terminada, una obra que se hace en un momento dado por la criatura, pero que la divina voluntad la toma y la vuelve eterna. Esa obra no genera intranquilidad, no genera angustia, no genera incertidumbre, no genera trabajo, sino es vida. Eso es vida en la divina voluntad. Salud. Es un estornudo eterno. En ese estornudo, si Alejandro pone un te amo en ese estornudo, es un te amo eterno. ¿Sí? En fin, ese es el punto clave de esto. Las obras que se llevan a cabo en la divina voluntad son vida, no son obras, son vida. Y la vida se extiende a todo, incluso siendo vida, se repite en cada momento y en cada acto, aunque no sea aquel mismo acto. El estornudo de Alejandro dijo, te amo en la divina voluntad. Ese te amo dicho en el estornudo se va a repetir en su parpadeo, en su respiro, en su paso, en su latido, en todo. Aunque en el tiempo fue limitado, pero haciéndolo en la divina voluntad lo vuelve eterno, inmenso. ¿Sí? Yo creo que estas cosas necesitamos meditarlas muy bien para quitarnos el error de confundir un acto en la divina voluntad con la vida en la divina voluntad.
Ujú. Y esa alma obra en paz, sin inquietarse, sin Así es. ansiedad. Y nadie le puede meter la duda de si habrá obrado bien o mal. Es la divina voluntad la que está obrando, no puede obrar mal. Muy bien. A ver, sí. Ya Pues terminó. continuamos con la siguiente lectura, doctor. Yo creo que ya. ¿Ya habíamos terminado? Ya. Ujú. Sí leí todo. Sí, sí leíste todo. Ujú. No, entonces yo creo que ya con esto terminamos. Y como les digo, yo creo que tanto esta como la anterior son lecturas enormes. Y bueno, pues la recomendación de Claro. todos los programas. Así es. Vamos Sigan a leyendo. meditar, Ujú. vamos a meditar y a Sí. leer el libro del cielo. Y pedir que venga el reino, que se extienda el reino de la divina voluntad. Así ¿verdad? es, Ujú. que se Muy extienda. bien. Y pues amigos, gracias por estar con nosotros. Alejandro, muchas gracias. Gracias, doctor. Eli, Gracias, doctor.